Hace apenas un año y medio visitaba la línea para presentar Llanitos, que era un ensayo amplio, abultado sobre los gibraltareños y los campos gibraltareños, una historia del contencioso desde una perspectiva humana. En general, la mayor parte de las obras que se han publicado sobre Gibraltar han tenido como centro la geoestrategia, las cuitas diplomáticas, los episodios militares, pero se ha hablado poco en primera persona del plural y en primera persona del singular. Se ha hablado poco del yo de cada uno de los habitantes de la zona y del nosotros, a veces difuso. Cuando la Universidad Internacional Meléndez Pelayo me propuso ofrecer una conferencia aquí en la línea sobre Gibraltar, lo primero que me planteé es qué podría decir de nuevo después de esa comparecencia reciente. Y pensé que en aquella presentación hablé mucho del anecdotario, del pasado y también del presente de Gibraltar y de su campo, pero no opiné demasiado sobre qué criterios, desde mi punto de vista, serían razonables para no seguir empecinados en una política, desde mi punto de vista, errónea en el plano diplomático, y no solo por parte española, sino también por parte británica. Así que intenté centrar el espíritu de la conferencia de hoy en una política posible sobre Gibraltar. Quizás tampoco el título sea muy acertado, porque yo lo que realmente planteo o intento plantear desde la perspectiva del ciudadano, que a fin de cuentas lo que soy, del escritor y del periodista, sin ningún tipo de representatividad pública, es aplicar ciertos criterios de sensatez a un asunto tan insensato como el contencioso gibraltareño. Y a veces la sensatez no es demasiado posible llevarla a la práctica. Por lo tanto, quizás tendría que hablar de una política razonable sobre Gibraltar, siempre y cuando me acepten que el término razonable es absolutamente subjetivo. Nadie tiene toda la razón todo el tiempo y nadie tiene toda la verdad de por vida. Desde esas pautas les invito a reflexionar sobre lo que ha ocurrido en torno a Gibraltar a lo largo de los 3 últimos siglos, desde que se firma el Tratado de Utrecht en 1713 hasta la despedida de ayer del último gobernador británico, apelando a mayor mano dura en las relaciones con España. La política militar en general ha primado sobre la política. Las cuestiones que tenían que ver con la vieja estrategia de Gibraltar concebida como llave del Mediterráneo han primado sobre otras cuestiones mucho más sensatas, como podría ser el asentamiento progresivo de una población en la zona que crecida al pairo de los movimientos militares del 18 y de la economía sumergida del 19, de alguna medida requería un mejor trato político del que tuvo prácticamente hasta los años 70 del siglo XX. Durante el siglo XVIII, los hostigamientos militares, los asedios contra Gibraltar, durante el largo siglo XIX, una especie de recreo, probablemente debido a las circunstancias que vivía España, a esos sucesivos entierros de la democracia, desde el absolutismo fernandino que acaba con la Constitución de 1812, la revuelta la sublevación que dio pie al trienio liberal de 1820 a 1823, el periodo de interinidad de Prim a la búsqueda de un monarca para España, la Primera República, el cantonalismo, las guerras carlistas, etcétera. Durante todo aquel tiempo Gibraltar pasaba por ser algo prácticamente olvidado y en el interín recuperamos, como quien no quería la cosa,
que también fue cedida con motivo del Tratado de Utrecht. El siglo XX pues, planteó la cuestión desde otro punto de vista. Hubo también otras encrucijadas mundiales que de alguna manera postergaron la cuestión de la soberanía gibraltareña hasta pasado la Segunda Guerra Mundial y amanecidos los años 50 del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, por un lado, en donde Gibraltar jugó como una baza, en el bando aliado frente a Alemania y Prusia, y posteriormente la Guerra Civil Española, en donde Gibraltar y el Reino Unido jugaron a favor de los intereses del fascismo español, en una afinidad de la monarquía británica bastante pintoresca, inicial con Hitler, que después varió al final de la Guerra Civil Española, cuando ya no tenía demasiadas posibilidades de cambiar el curso de los acontecimientos, y como bien ha investigado mi amigo y compañero de viaje Juan Manuel Algarabani, presente aquí esta tarde. La Segunda Guerra Mundial, como sabéis, pues, supuso que la línea fuera bombardeada por la población italiana por error, que los gibraltareños sufrieran un éxodo masivo a distintos lugares, desde Bermuda a Irlanda del Norte, y no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando empieza a cambiar el mapa mundial, cuando empieza a cambiar el mapa político y amanece la Guerra Fría, cuando se produce una paradoja que empezamos a descubrir a partir de a medida de que el Foreign Office va abriendo sus archivos, descodificando algunos de sus archivos secretos, a ver cuando el Palacio de Santa Cruz descodifica los suyos, porque sería también muy interesante conocer qué ocurrió en la otra parte, pero da la sensación de que vamos mucho más lento en esa materia. Según todos los indicios, el Reino Unido lleva a cabo una tarea titánica en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial para intentar comprar voluntades dentro del gobierno de Franco para forzar a Franco a evitar que Hitler cruce la península y para llevar a cabo la Operación Félix o alguna otra operación contra Gibraltar. Fruto de todo ello, fruto de la conferencia de Hendaya, ahora sabemos que existió, o todos los indicios apuntan hacia ello, o un pacto entre Winston Churchill y Franco, de forma y manera que fue Churchill y el Reino Unido quien le abren las puertas a la España de Franco al fin de la autarquía, al fin del aislamiento, propiciando su incorporación a Naciones Unidas en torno a 1955, si no mal recuerdo. El año anterior, en el 54, la reina Isabel de Inglaterra visitaba Gibraltar y de repente esa visita provoca que Gibraltar vuelva a configurarse como un enemigo común que desde el punto de vista de la diplomacia franquista no solo conllevaría la reconquista de Gibraltar en un plano nuevo, en la lucha por las descolonizaciones, en la que España podía jugar una base teórica interesante, sino que Gibraltar como asunto exterior, que diría Fernando María de Castilla, podía unificar la voluntad de los españoles de dentro y de fuera, de los españoles del exilio y de los españoles franquistas. Incluso sorprende cómo desde las editoriales oficiales del franquismo se publicaban autores perseguidos y censurados, siempre y cuando los textos a publicar tuvieran que ver con la reivindicación de Gibraltar, que también se hacía desde el exilio republicano e incluso desde posiciones anarquistas. Esa línea llevó, como bien sabéis, en la línea mejor que nadie, a todo aquel pulso ante el Comité de Naciones Unidas, a la búsqueda de la descolonización de Gibraltar por esa vía, y al cierre de la verja en 1969, con otras medidas de aislamiento que fueron menos conocidas, como el corte de la línea de suministro, de determinados suministros, de teléfonos, etcétera, incluso las comunicaciones marítimas con Gibraltar. Eso se mantuvo de manera lineal hasta 1982. Hubo un intento en 1980 de desbloquear el asunto con el Acuerdo de Lisboa,
firmado entre Lisboa, entre Lord Carrington y Marcelino Oreja, que auspiciaba la apertura desde el primer gobierno democrático de España, desde el segundo, después del constituyente del 77, el segundo de la UCD en el 79. Pero no sería, ya que amaneció el fantasma de la Guerra de las Malvinas, aquel episodio que según Leopoldo Calvo Sotelo en San Roque eran cuestiones distintas y distantes a Gibraltar, y que sin embargo, según se supo mucho más tarde, aquel mismo día en el avión que llevaba a Leopoldo Calvo Sotelo de retorno de aquella visita electoral al campo de Gibraltar en la primavera de 1982, en las primeras elecciones autonómicas, a bordo del avión viajarían los miembros del comando argentino que pretendían perpetrar un atentado en Gibraltar contra una de las fragatas de la Royal Navy. Ni tan distintos ni tan distantes a la luz de la historia y a la luz de las fichas policiales. Sería en diciembre de aquel año cuando se abre la verja a escala peatonal, y en 1985, después de el Acuerdo de Bruselas del 84 y de la Declaración de Ginebra de febrero del 85, se abre a todos los efectos. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Desde mi punto de vista, que insisto, es el del ciudadano que ha seguido con cierto interés esta cuestión, el del periodista que ha escrito algún que otro libro sobre el tema y el del escritor, nada más. Pues creo que hemos pecado de una política bastante poco coherente a escala diplomática con respecto a Gibraltar, con independencia de los postulados que cada gobierno asuma. Da la sensación de que cada ministro ha incorporado una política distinta respecto al contencioso, a veces bajo el mismo gobierno, porque quizás por aquella frase tan socorrida de cuerpo tierra que vienen los nuestros. Hay unas diferencias notables entre la política que siguió, por ejemplo, y aquí hay testigos de la época como Juan Carmona, que lo vivió en primera línea, la política seguida por Fernando Morán como el primer ministro de Asuntos Exteriores del PSOE a partir de la victoria de octubre del 82, a la que seguiría después su sucesor, Francisco Fernández Ordóñez, de procedencia socialdemócrata de la socialdemocracia de la UCD, que interpreta la cuestión de una manera distinta, sin que suponga un corte drástico. La política de población, aquello que desde el lado gibraltareño se interpretaba como la osmosis, pues se corta y pasa prácticamente a mejor vida. No fue la única ocasión en que hemos cambiado de política diplomática con respecto a Gibraltar desde posiciones del mismo gobierno, tanto dentro del Partido Popular, la política de Abel Matute o la de Piqué respecto al Peñón difieren en bastantes cuestiones, y por no hablar de lo que ha supuesto pasar del escenario de otra persona que a la vez que Fernando Morán cargó las tintas sobre la política poblacional, como fue Miguel Ángel Moratinos, al que tuvimos hace poco la ocasión de escuchar en San Roque. La política seguida por Moratinos ha chocado de frente por la de García Margallo, que ha vuelto a restaurar el Santiago y Cierra España. Creo que con independencia de que podamos diferir en dónde poner el acento, si en la retrocesión de la soberanía por parte de la soberanía del Peñón hacia España o en la política poblacional, creo que lo que nos haría falta en general llegar a una hoja de ruta común entre los propios españoles. No sabemos en líneas generales qué es lo que queremos. El viejo grito de Gibraltar español es más un grito sentimental, un grito emocional, que un grito real. Llevamos 3 siglos intentando que Gibraltar sea español y no lo logramos. Sería cuestión de plantearnos, plan A, seguimos en lo mismo y podemos seguir otros 3 siglos en el mismo heroísmo patriótico, o plan B, podemos buscar otras posibilidades de actuar sin renunciar necesariamente a la soberanía, que me da la sensación que ninguna formación política hoy en día en España sería capaz de renunciar a ello.
¿Cómo hacerlo? Bueno, pues vivimos ahora mismo una situación bastante peliaguda a escala europea, bueno, a escala mundial y a escala estatal, ¿no? De un lado, a escala europea, estamos volviendo a un escenario terrible, a un escenario que nos aproxima al mercado común europeo, más allá de aquella Europa de los pueblos en la que muchos soñamos y que intentamos que perviva su espíritu, a pesar de que no haya una constitución digerible ni una voluntad ubérrima de los estados en ceder soberanía a la propia Unión. Pero a lo que estamos asistiendo en las últimas semanas es al levantamiento de viejas fronteras que pensábamos que habían caído para siempre, o por lo menos para casi siempre. Volvemos a cerrar otras verjas a escala comunitaria, dinamitando el proceso Schengen y dinamitando la posibilidad de ir avanzando en la eliminación de fronteras interiores dentro de Europa. Por otro lado, no tenemos una política de extranjería común, y a veces algunos nos alegramos por ello, porque como nos apliquen el criterio de extranjería de Hungría, apañados iban los inmigrantes y apañados íbamos aquellos que creemos que la política en materia de extranjería debería ser distinta. No tenemos una política interior tampoco común. Hay muchos, Europa hace aguas en muchos aspectos y en los años próximos tendremos necesariamente que ver por parte de los europeos si avanzamos en esa Europa de los pueblos, si avanzamos en esa Europa política o volvemos inexorablemente al viejo, achacoso y oxidado mercado común. Y a escala estatal, ¿qué queréis que os diga? Estamos viviendo una controversia territorial que más temprano que tarde va a terminar trasladándose al mapa político de este país y presumiblemente a la Constitución española, que todos los indicios apuntan a que habrá de reformarse. Les decía al principio que tendría que haber hablado de una política razonable sobre Gibraltar más que de una política posible, porque como comprenderán, si no ha sido posible que los españoles nos pongamos de acuerdo sobre qué solución dar al problema territorial interno, especialmente en los casos de Cataluña, el País Vasco, Navarra y presumiblemente otras dos nacionalidades históricas, Galicia y Andalucía, con respecto al resto del Estado, incluyendo las islas, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo respecto a Gibraltar? Es bastante complejo, pero es una ocasión formidable, no solo porque vamos a revisar nuestras relaciones internas a escala europea, sino porque vamos a revisar nuestras relaciones internas a escala española, y sería bueno que la España que surgiera de todo eso, que sería, espero, una España más democrática, una España que decida más su participación en un Estado común, pues tenga también más o menos claras las líneas rojas sobre Gibraltar y una hoja de ruta a seguir que no cambie el pairo de cada ministro, que no cambie el pairo de cada gobierno. Creo que no sería insensato reclamar eso, sobre todo cuando nos estamos encontrando también con un cambio primordial en los actores políticos de España. No sabemos todavía, nos resulta difícil a veces saber qué piensa el Partido Popular y qué piensa el PSOE respecto a Gibraltar, pero desde luego no sabemos qué piensa Ciudadanos sobre Gibraltar y no sabemos qué piensa Podemos sobre Gibraltar. Son dos formaciones emergentes, probablemente vengan otras, cambien, en el que esta cuestión merecería la pena ser debatida y, a ser posible, buscar puntos de consenso con las otras formaciones para llegar a lo que creo que debería ser una misma línea de trabajo a escala diplomática y que no se viera perjudicada por el protagonismo puntual de un gobierno o de un ministro que quiera hacer de Gibraltar una especie de muñeco virutero contra el que jugar al pim pam pum a efectos electorales. Esto es más serio. Estamos pidiendo sencillamente a los futuros gobiernos españoles y a los partidos que nos representen que les inquiete la situación de una población española situada a este lado de la verja, que hasta ahora ha sido objeto de un más que largo desprecio
por parte del Estado español, que se preocupó ya durante el siglo XIX de establecer en la zona a su ejército, desde antes del 18, o a sus agentes de Hacienda, del fisco, pero que no se preocupó de darle representatividad a este territorio prácticamente hasta los años 60, al pairo del plan de industrialización y de la política de Castilla respecto al cierre de la frontera. Creo que estamos paradójicamente en la misma situación social y económica que en los años 60, si queremos creer los parámetros que nos llegan de distintos estudios sociológicos que siguen insistiendo en que en el campo de Gibraltar existen, más allá del desempleo crónico, bolsas de marginalidad de un 20% de exclusión en una de las zonas que hoy por hoy pasa por ser las que mejores cifras macroeconómicas brinda, tanto por la pujanza del puerto de Algeciras como de la gran industria. Me parece que es que para ese viaje no haría falta semejantes alforjas, cuando en los años 60, antes de que el puerto de Algeciras fuera lo que es hoy y antes de que existiera esa gran industria en torno a la bahía, la bolsa de marginalidad que apreciaba Monseñor Añoveros, Antonio Añoveros, cuando era obispo de Cádiz, y instó a una encuesta con los propios religiosos sobre las bolsas de marginalidad que existían entonces, daban los mismos índices, otro 20%. Hemos crecido en población, las cotas de marginalidad y exclusión hoy se miden de una manera distinta a la que se medían hace 50 años, pero ese porcentaje sigue siendo idéntico. Cuando se habla de Gibraltar, a mí me molesta particularmente que sigamos viendo en Gibraltar los perros atados con longaniza, una pujanza económica de la que beneficiarnos desde el punto de vista laboral. Creo que tendríamos derechos a dialogar con Gibraltar de igual a igual, con unas posiciones económicas similares, y no lo hemos logrado en 50 años. No podemos seguir viendo a Gibraltar como el remedio a nuestros males. El remedio a los males del campo de Gibraltar tendría que ser el gobierno de España, no un gobierno ajeno al español. El remedio a los males de esta zona tendría que venir de una política activa de empleo, de una política imaginativa a la hora de buscar el futuro económico de la zona en nuestras propias tradiciones y no en aventuras impostadas, y para eso también haría falta un cierto acuerdo entre los actores políticos. ¿Estamos en condiciones de reclamarlo? Pues mucho me temo que no. Es posible hoy en día, ¿quién nos lo iba a decir hace 20 años tan solo, que un algecireño encabece la lista por Cádiz del PSOE, y es posible que otro algecireño, si no la encabece, vaya en segundo lugar de la lista del Partido Popular? Pero al igual que en muchos casos se decía respecto a los andaluces presentes en el gobierno de España, en los diferentes gobiernos de España, si pensaban realmente o no en Andalucía, habrá que exigirle a estos representantes nuestros que piensen en la realidad del campo de Gibraltar y en la realidad común de la provincia de Cádiz, pero en la realidad de esta zona, que junto probablemente a Sanlúcar y Barbate plantee las mayores señales de alarma en cuanto a marginalidad, en cuanto a economía sumergida y en cuanto a búsqueda de una supervivencia no regular en un momento de conflicto. Yo quisiera que fuera mi gobierno quien resolviera el paro del campo de Gibraltar, no el gobierno de Gibraltar quien lo hiciera, o el pueblo de Gibraltar ofreciendo empleo al otro lado de la frontera. ¿Que lo ofrece ahora? Bienvenido sea. Estamos en un contexto de globalización y es muy interesante que fluya la gente en torno a la frontera, que vayamos abandonando la idea, que ahora se vuelve a restaurar en Europa, como digo, de que una frontera es un grifo que puede cerrarse y abrirse. Una frontera es un derecho humano, una frontera es un derecho a cruzarla, un derecho a que no nadie la cierre nunca, porque por ahí no solamente pueden escapar los migrantes económicos, sino también, como estamos viendo ahora mismo en el Mediterráneo, los migrantes políticos, los desplazados, aquellos que busquen refugio en los pequeños oasis de democracia que van quedando.
Por lo tanto, creo que el cierre de la frontera debería ser también una de las cuestiones que tendríamos que aparcar en esa nueva hoja de ruta de España frente a Gibraltar. Ese fantasma que amenaza siempre y que a goteo, de una manera u otra, se ha visto reeditado en numerosas ocasiones en el curso de los últimos años. Hay otras cuestiones que tratar en las que creo que podríamos entendernos. Decía un llorado amigo, Antonio Marín, tenía una frase que a mí me gustaba mucho: la historia es larga y la vida es corta. Nadie, creo, en España, y desde luego ningún partido político estaría en condiciones de renunciar a la retrocesión de la soberanía por parte del Reino Unido de Gibraltar. Creo que eso no estaría en cuestión, pero mucho me temo que no la vamos a reconquistar en 15 días. Mucho me temo que si llevamos 3 siglos, esta va a ser una cuestión que no va a sobrevenirnos de la noche a la mañana. Habrá que buscar, aquellos que entiendan que es la solución definitiva, tendrán que buscar las vías diplomáticas, espero, y no militares, de lograr que esa retrocesión se produzca. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos mirando como polos hostiles, incluso frente a enemigos comunes? En los últimos años estamos viendo cómo reeditamos las trifulcas entre la Royal Gibraltar Police y la Guardia Civil por el pleito de las aguas, esa especie de pleito estrambótico, dieciochesco, como casi todo en este contencioso, que merecería pasar por el célebre Tribunal de las Aguas de Valencia más que por los tribunales internacionales. Pero ese problema de las aguas lleva al enfrentamiento entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de un lado y otro de la frontera, que deberían de estar para otra cosa, que deberían de estar para luchar en común contra el narcotráfico, para evitar que entren las planeadoras por el Guadarranque, o que debieran estar para luchar contra el contrabando de tabaco o contra los peligros en materia de seguridad. Les hablaba antes de los problemas distintos y distantes de las Malvinas con el comando argentino, pero después ocurrió el asesinato de los activistas del IRA en Gibraltar, que supuestamente iban a cometer un atentado, y a los que mataron francotiradores del Special Air Service. Estamos en una encrucijada en donde ese nuevo fenómeno, en el que no quiero entrar porque también sería para echar varias horas de reflexión, el fenómeno del yihadismo tiene una posición estratégica clara en la zona. ¿Nos merece de verdad la pena seguir pleiteando por unas aguas que a fin de cuentas solo suponen una baza en la reivindicación, en esa especie de ajedrez a la búsqueda de la retrocesión de la soberanía, pero que a efectos prácticos hoy por hoy no conduce a casi nada? Yo creo que debería primar más el esfuerzo contra los enemigos comunes antes de enrocarnos en ese pleito en materia de seguridad, que es muy seria. Pero claro, yo reflexiono sobre esto y inmediatamente se me vienen a la memoria las imágenes de la policía y la Guardia Civil española enfrentadas por lo mismo. Si a este lado de la frontera, sin aguas jurisdiccionales de por medio, sigue habiendo enfrentamiento entre la policía y la Guardia Civil, no solo por estos ilícitos, sino incluso por las investigaciones del blanqueo y de los grandes casos de corrupción, podemos soñar en el futuro que haya acciones en común de la Policía de Gibraltar, de la Guardia Civil y de la Policía Española contra sus enemigos comunes. A mí me gustaría pensar que sí, sería lo razonable, pero me da la sensación de que no va a ser lo posible. En ese marco, cuando se habla de cooperación con Gibraltar, se suele hablar de cooperación económica. Y me parece bien que haya cooperación económica, salvo en una cuestión: no creo que esa cooperación económica deba ocultar nuevas fórmulas de neocolonialismo, de manera que la zona pobre del conflicto aporte la mano de obra y la zona rica se quede con las plusvalías. Creo que la cooperación económica debe plantearse en unas pautas de igualdad que habría también que concretar en el futuro. Pero hay otras fórmulas de cooperación, por ejemplo la judicial.
Hoy por hoy la investigación de los supuestos de blanqueo en el Centro Financiero de Gibraltar, que ya no es offshore desde que se aplicó una legislación distinta, vienen supeditados a suplicatorios muy difíciles de concretar y en la práctica imposibles de resolver. ¿Por qué? Quizás porque las autoridades gibraltareñas, que en su día buscaron en el centro offshore una alternativa a todo el proceso de privatización de las empresas auxiliares del ejército que llevó a cabo Margaret Thatcher en los 80, estén intentando blindar las partes más opacas del centro financiero actual, a pesar de que la legislación ha incrementado la transparencia y el control sobre las operaciones financieras en el Peñón. Pero también porque desde España nos negamos en gran medida a asumir y a reconocer la validez de los tribunales de Gibraltar, porque de nuevo vuelve a ser una baza que entregar en ese ajedrez maléfico con respecto a la soberanía. Difícilmente vamos a poder luchar contra esos supuestos que están lastrando el futuro de la zona, los ilícitos, el blanqueo. Difícilmente vamos a poder luchar contra ellos si no establecemos una línea de cooperación con los tribunales de Gibraltar. Y para eso sería necesario apear algunas de nuestras reivindicaciones en materia de soberanía, que no pasan solo por la reivindicación última de que Gibraltar es nuestro y déjense de tonterías. Hay muchas otras matices que también están en juego y que forman parte de este rompecabezas. Insisto, estamos en el arbor de un tiempo nuevo y me resisto a utilizar el término pacto de Estado, porque cada vez que en este país hemos escuchado la palabra pacto de Estado, los más débiles se han echado a temblar. Pero yo creo que haría falta al menos un consenso amplio entre las fuerzas democráticas españolas sobre qué hacer a corto, medio y largo plazo con respecto a Gibraltar, de una manera, insisto, razonable y no sé si posible. Muchas gracias.